también algo importante que lo comentó hace rato y es la falta de investigación, ¿no? En cuanto al área, porque muchos artículos que leemos son del extranjero, tenemos muy poca información publicada a nivel nacional, ¿no? Y creo que eso también incentiva estar agremiado o asociado, ¿no? Que pues tengas puntos o temas específicos para abordar en cuanto a investigación. Y es cierto, ¿no? En la universidad como universitarios, te toca metodología de investigación, te da sueño, no le pones atención, pero en verdad es bastante importante y ya saliendo de la universidad, ¿no? Cuando ya tienes cierto tipo de pacientes, quieres investigar más, creo que es algo fundamental y también sirve este tipo de dinámicas, ¿no? Dar esta información e incentivar a las nuevas generaciones que pues tomen un poquito más de importancia en cuanto a estas materias teóricas de la universidad y extrapolarlas a su práctica, ¿no? Sí, de recién fui invitado por la Asociación de Puebla, de Fisioterapeutas del Estado de Puebla, y estos crearon un curso taller para licenciados en fisioterapia, para lo que era por parte del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, una discusión sobre los temas de tesis, o sea, cómo poder abordar los temas de tesis, porque es algo muy complicado en primera, porque pues la verdad a nivel licenciatura, yo creo que voy más a que hagan una revisión sistemática y se las aprueben, a que hagan una experimentación al vacío. ¿Por qué? Porque esa misma desactualización de las materias, propiamente hablando de las materias, te llevan a una distorsión a tu tema práctico. Entonces, te vas a exponer a muchísimos factores. Una, en que está toda la revisión sistemática, a veces ya está digerida y reciente, extranjera obviamente, toda esa evidencia científica en paper, en revistas, en ya los clasificas y tienes como 2, 3, 5 años atrás, pues, de buena calidad. Entonces, aquella el proceso personal o como prácticas o como herramientas personales que te las da la escuela precisamente para delegar muchísima de esa información y jalarla a tu investigación. Pero algunas preferencias del paciente en tu investigación pues te delimitan, por ejemplo, en el tanque terapéutico. Podríamos tener muy buena experiencia de Brasil y ya traducirla acá medio portuñol o español y después llevarla a tus herramientas y dices, bueno, ya me siento capacitado, tengo competencias y habilidades y ahora me voy a la experimentación. Pero en las preferencias de mi paciente en Zacatecas, que es muy frío y que no les gusta el agua y que el agua pues, no es muy agradable de estar casi de diario allá, pues es muy difícil. A contexto de costa, donde el agua es muy agradable, donde el calor del agua siempre va a estar termorregulada, donde hay más centros acuáticos, donde hay más albercas, donde hay más tanques terapéuticos, donde hay más cultura de balnearios, de aguas termales, etcétera. Entonces, situaciones de tres aspectos, más aquella situación clínica propia de esa población, porque ahora tienes que ser expertise en esa situación clínica, patológica, delimitada a cierto periodo de vida, delimitada a cierta población, entonces tienes que buscar tu N y esos recursos precisamente para que esa N se vaya a ese espacio y se atienda para hacer la experimentación. Entonces, a nivel licenciatura sales y te topas con eso, o sea, precisamente topas con una N deficiente, con una búsqueda inequívoca por la deficiencia de los propios recursos y abres Google, buscas el tema y los 3 primeros artículos en PDF los bajas. O sea, cuando sabes que hay muchísima clasificación de la información, cuando sabes muchísimo nivel de la evidencia, entonces esa práctica basada en evidencia es una vil mentada, ¿no? Porque precisamente ese aprendizaje de cómo buscar artículos, tienes que saber conocer la base de datos, manejo de motores de búsqueda, la identidad y la calidad de las revistas, precisamente en sus cuartiles, en algunos otros filtros, precisamente de las citaciones, de qué otros medios de filtro puedes utilizar para esas revistas, porque no todo es pues mágico. Precisamente lo que pasa cuando publicamos alguna infografía de algún artículo que es el primero que nos sale y nos genera muchísima discusión porque sabemos que es benéfica para el agua. Nosotros aquí en la discusión me ha tocado en algunas entrevistas que me dicen es que el agua es benéfica, es muy relajante y te mejora la calidad de vida. Y yo sí, pero ¿en qué evaluaste eso? O sea, ¿cuáles son tus estándares? ¿Cuáles son tus evaluaciones? ¿Cómo es que iniciaste? ¿Qué población fue? O sea, no podemos dar un factor como antes, ¿no?
mágico religioso a cierta parte científica rigurosa. O sea, ya no estamos en estos tiempos. Entonces, aquellas revisiones de la práctica basada en evidencia nos delimitan muchísimo desde la materia de base. Entonces, muchos de estos retos van a que tengamos investigación y formación continua, pero que sí delimitemos muchísimo nuestro actuar y que seamos expertise en cierta área y que sepamos lo que estamos investigando, porque a veces también no sabemos, no conocemos ese nivel de evidencia, no sabemos a qué nivel de evidencia pertenece el estudio o no sabemos qué es una pirámide de evidencia, que ahorita estamos en ese nivel, a nivel nacional estamos en el gurú, estamos en lo que dice el experto. Precisamente no estamos en un nivel de discusión donde yo también siento ese mismo lenguaje y estamos discutiendo el tú a tú para una entrevista enriquecedora. Entonces, es algo que está de límite porque a veces no sabemos qué es una escala de Oxford, qué es una escala Pedro, qué indicativos necesarios tenemos para hacer ese artículo. Entonces, simplemente a veces me veo en los alumnos que no saben citar, ¿no? Entonces, hay muchos, ahora sí que hasta la inteligencia artificial te ayuda a hacer las citas, ¿no? Sí es algo que te pone a pensar dentro del sentido de que ya no hay una identidad de pensamiento propio y eso a veces también te lo delimitan mucho las carreras en cuestión de que no te hacen pensar desde un criterio personal, la utilidad de esta información, no solamente como calificación, sino precisamente como un nivel de calidad, de experimentación para tu comunidad, de generación de salud para tu comunidad, de auxilio, de salvamento para tu población de actuación, porque al final experimentas con ellos, pero no viste un marco ético, no hiciste un consentimiento informado, nunca supiste que a lo mejor era algo benéfico para ellos, nunca supiste a lo mejor que ellos eran hidrofóbicos y no les gustaba, por ejemplo, en mi caso, el agua. Entonces, si no tuvimos esos aspectos de base, no podemos experimentar con cualquier persona. Entonces, en la pirámide de evidencia, pues estamos ahora sí que en este nivel de grupo. Nos hace falta en la discusión de la información, porque sí se genera muchísima información, infografía, pero precisamente esta infografía tiene todo un sesgo personal. O sea, si a mí me genera el subir una infografía que la fisioterapia acuática es el top, pues la verdad que yo lo voy a compartir en todas mis redes sociales. Pero si obviamente dice que no es la panacea y que ahí viene por ahí la parte de la terapia virtual, pues ahora sí que ya ahí me entra de topes, ¿no? De que ya entre la de realidad virtual y me gane un punto y ya no genere discusión, porque al fin y al cabo es algo que no he experimentado, algo que no soy expertise. Entonces, yo creo que esa parte pues nos delimita muchísimo. De repente me exalto y como en clase a veces me ganan las emociones, voy a trabajar en eso, pero pues yo creo que es hablar un poquito fuerte para que se entienda a la hora de que visualicen este video. No, sin duda está súper bien y voy a retomar los puntos de manera ordenada como lo comentó. Y algo interesante es cuanto a la elección de temas de tesis, ¿no? Y la implementación a una población específica. Yo también tuve metodología de la investigación y creo que cada uno de mis compañeros agarró el tema que más le gustó, ¿no? Pero también es muy importante hacer esta investigación teórica, especialmente leer metaanálisis, todo lo resumido en cuanto a un cierto protocolo, a una intervención en específico, para eso llevarlo a cabo a una población específica, ¿no? Y lo más importante, creo que ahora que estamos hablando de investigación a nivel nacional, estatal, creo que si tu protocolo es apto para aplicar a una población en determinado estado, está muy bien, ¿no? Porque beneficia a la población y genera investigación e información, ¿no? Para el gremio a nivel nacional. También algo importante que todos escuchamos, ¿no? Actualmente después de leer metaanálisis, protocolos, intervenciones, es adaptar ese protocolo o esa intervención a la población específica, ¿no? A veces intentamos decir que modificamos la intervención, pero no, simplemente extrapolamos todos los protocolos a una determinada población y es importante, ¿no? Hacer este tipo de investigación teórica para fundamentar todo nuestro actuar y ante todo, ¿no? Adaptarlo a la población porque yo pasé también por esa etapa, ¿no? De un marco teórico, un marco referencial, y es tedioso, pero es fundamental para la práctica y la intervención en fisioterapia. Sí, yo creo que un consejo para quienes son encargados de pedagogía y de
que son los consultores de las materias. Yo creo que a nivel licenciatura lo más que le podemos llegar a exigir a este estudiante es una revisión sistemática. Yo creo que es algo que pues, puede generar discusión, pero no podemos llevarlo a que sea un ensayo clínico aleatorizado o que sea un caso control o que sea también una revisión de la literatura, porque hay veces que eso te limita muchísimo el actual. Entonces yo creo que a veces una revisión sistemática para estos tiempos ya sería algo más que suficiente, sin llegar a un descontrol sobre la información que te va a dar, porque va a ser muy deficiente la calidad de la información. Es algo que también da tristeza, ¿no? Que muchos no se puedan titular por esta cuestión, por los filtros. Yo creo que entre más rigurosos es más difícil, pero yo creo que eso lo dejaría para un posgrado, una maestría, precisamente ya cuando hay un conocimiento del expertise propio de la materia, ¿no? Porque ya hay también una práctica más amena, ya hay una experiencia clínica más a fondo de lo que quieres, de lo que en realidad ya estás practicando con tu población, entonces es ahí donde ya se puede exigir un poco más sobre la experimentación, pero pues eso es solamente como un pequeño tips. Sí, sin duda creo que leer una revisión sistemática te da el panorama, ¿no? De lo que se está haciendo, hacia dónde van las intervenciones en fisioterapia y por